Hola, buenos días. Gracias por acompañarme. El día de hoy voy a compartir con usted pues un punto de vista acerca de lo que es el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Como vemos en la gráfica, voy a poner un poquito un esquema organizacional de cómo está estructurado en forma general. Primeramente, hubo la intención de los estados americanos de afiliarse, ¿sí?, en virtud de la necesidad grande que había en cuestión de derechos humanos. A partir de eso, se hizo una primer conferencia que se llamó Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz en la Ciudad de México en 1945. Se formó la Organización de los Estados Americanos, que tiene como fin lograr que los Estados miembros vivan en orden, en paz, en justicia, solidaridad, que haya colaboración, que no viven aislados como tal, sino en un entorno, en una aldea global, donde haya soberanía, donde hay integridad territorial, donde hay independencia. En 1945 se hizo el encargo del anteproyecto de los derechos internacionales del hombre y se forma el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, cuyo fin es promover y proteger los derechos humanos en el continente americano de los estados afiliados. Pero este sistema a su vez se auxilia de más organismos. Los dos principales es la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Una tiene un enfoque más administrativo, operativo, y la otra tiene un enfoque más aplicado a la justicia, a lo legal. Ambas aplican la justicia, por supuesto, pero la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en forma general es la que monitorea los informes sobre los estados, los comportamientos que ha habido en materia de derechos humanos. Y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es la que resuelve las consultas emitidas. ¿Qué quiero decir con esto? Que de alguna manera esto es una forma de organizarse. Y pues, como estamos viendo, bien, aquí estamos viendo entonces que la misión principal del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos es protección y promoción de los derechos humanos en el continente americano. O sea, son la figura protectora, la que da sombra, la que da luz, la que marca el camino, la que dice aquí estamos bien, aquí estamos mal. Para ello, pues tiene sus principales acciones. Una de las principales acciones es consolidar el marco normativo para los estados en materia de derechos humanos. Se encarga de crear los órganos para la vigilancia de las garantías. Se encarga de formular los procedimientos que regulen el cumplimiento de las obligaciones que se adoptan por los estados. ¿Qué quiero decir con esto? Esa es mi misión, mi razón de ser por la cual vive. Pero ahora, ¿qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer? Y lo primero es consolidar el marco. O sea, ¿sabes qué? Si voy a regular esto, ¿cuál es el marco en el cual yo voy a regular lo que voy a hacer? ¿Cuál es mi alcance? ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Sí? Entonces, el marco es, como toda ley, tiene siempre su línea, tiene su alcance, ¿sí? Su campo de acción, ¿sí? Ya tiene su marco normativo, que es pues todas las jurisprudencias, las leyes, las aplicables, ¿verdad?, que son con las que ellos van a poder regular. Pero ¿quiénes van a regular eso? Pues precisamente tiene que crear los órganos para la vigilancia de las garantías. Como yo dije, hay dos principales órganos, la Comisión y la Corte, ¿verdad?, que son las que cada quien tiene una actividad que va a hacer, en orden. Pero tienen que formular sus procedimientos.
qué es sus políticas, sus normas, sus procedimientos, es qué hacer, cómo la va a hacer, cuándo lo va a hacer y qué pasa si no se hace eso. Cuáles son las formas con las que pueden ellos exigir que se cumpla lo que no se están cumpliendo con la que acordaron los estados. Entonces, la misión del sistema es protección y promoción de los derechos humanos en el continente americano. Y para ello, tiene un marco normativo. Tiene los órganos que van a aplicar precisamente el marco normativo y los que van a vigilar los procedimientos que se van a adoptar para esto. Entonces, esa es una de las principales aspectos que van a precisamente a regular esto. Ahora, ¿cómo nació esto? Bueno, hubo muchas cosas que se dieron en la vida. Pues, hay que entender que lo que es cuestión de derechos humanos ha tenido un avance muy pausado, muy lento, pero ha ido avanzando. Ahorita en pleno 2025, pues ya vemos muchas cosas que ya incluso en México cambiamos hasta algunos aspectos de concepto en la condición política, pero hay unas dos cosas que impusieron precisamente un origen. La primera, la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, provocó que precisamente allá por el año 1789, ¿sí?, surgieran los primeros incidentes respecto a esto. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial, pues como todas las guerras, ¿verdad?, aparte de que tienen afectaciones, hay violaciones a los derechos humanos, ¿verdad? Muere mucha gente inocente. ¿Por qué? Por las políticas de los países que tienen, por los gobiernos que tienen, que quieren tener sus ambiciones, ¿verdad? Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, en el 1789, dio origen a lo que se llama la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre. Y después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, y ya hubo que reorganizar muchas cosas en cuestión de orden mundial. Y entonces ya se institucionalizó en Europa la comunidad internacional, que viene siendo la Organización de las Naciones Unidas. Eso dio origen a una evolución de una rama llamada Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ¿sí?, que sirvió, pues lógicamente, como un ejemplo y un modelo para que los estados americanos se adoptaran muchas cosas de esa práctica que fue tan buena. Y así en el mundo surgieron múltiples actos sociales a favor de los derechos humanos. Digo, en cada país tiene un antecedente, ¿verdad? No me digas en México, ¿verdad?, lo que ha pasado en México en las guerras que se dieron, las reformas constitucionales, las reformas del país mexicano. Vámonos a lo que es Centroamérica, a Sudamérica, donde todavía existen gobiernos que violentan los derechos humanos, ¿verdad? Y prácticamente son muchos focos que se han encendido, pero que en cuestión de derechos humanos los estados se han ido organizando para ir avanzando. Algunas reseñas, por ejemplo, fue la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Esta conferencia tuvo cosas bien importantes, como reafirmar el espíritu de los estados americanos. ¿Cuál es el espíritu de los estados americanos? La libertad personal, la justicia social y los derechos esenciales del hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son el espíritu, lo que da vida, lo que a lo mejor se percibe y que exige la gente para vivir en paz. Que haya libertad, justicia y respeto a sus derechos, y que se reconozcan sus derechos como tal. Luego se formularon algunos presupuestos de funcionamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se reformularon órganos, procedimientos adecuados. Hay que entender que los órganos en cuestión de derechos humanos existen en los países, en los estados que adoptaron esto, y que están en la capital, están en los estados, están en municipios, en todos lados están, como una forma de seguirle avanzando.
Algunos instrumentos jurídicos en cuestión de que utiliza el sistema interamericano, por ejemplo, los que salieron con la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, el que salió en el Protocolo de El Salvador sobre derechos humanos, sociales y culturales, algunos que salieron como el Protocolo de abolición de la pena de muerte, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, para lo que es la desaparición forzada de personas, discriminación de personas con discapacidad, etcétera. Esos son los protocolos, el alcance, el marco normativo que tiene como organización el sistema de los Interamericano de los Derechos Humanos. Ha evolucionado, en cuestión de evolución, el sistema interamericano de derechos humanos ha evolucionado en forma general en 4 partes, ¿verdad? Se puede ver más, pero vamos a contextualizarlo en forma general. La primera etapa, que fue cuando se dio el antecedente del sistema, que es cuando se hizo una adopción de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. La segunda etapa es la formación del sistema, que es la creación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La tercera etapa es cuando entró en vigor la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y la cuarta etapa es cuando se dio la jurisprudencia, donde se realzaban los protocolos de la Convención Americana. En forma general, el objetivo de los derechos humanos es posicionar al hombre frente al Estado para acotar y racionalizar el poder. Porque los estados, con sus políticas, con sus líderes, a veces encaminan a los países a grandes desastres en todos los aspectos económicos, sociales, pero el principal es el de los derechos humanos.